El aire dentro del tribunal era denso. Había algo intimidante en ese espacio donde se tomaban decisiones irrevocables todos los días. Las sillas de cuero crujían mientras los abogados se acomodaban, los murmullos del público se desvanecían y todas las miradas se dirigían hacia él. En el estrado de los testigos, un niño negro de no más de 12 años se levantaba lentamente. Vestía ropa sencilla, un suéter gastado y pantalones un poco raídos. Pero lo que más llamaba la atención en él no era su apariencia, sino sus ojos. No solo reflejaban inocencia. Había en ellos una chispa de inteligencia, una fuerza que pocos lograban ver a primera vista. Al otro lado de la sala, el juez, un hombre blanco de cabello entrecano y facciones duras, cruzaba los brazos y arqueaba una ceja, analizando al niño con desdén. ¿Un mocoso como tú crees realmente que tiene algo útil que decir aquí? La voz del juez rompió el silencio, cargada de arrogancia. Una oleada de risitas discretas recorrió la sala. Algunos abogados sonrieron entre sí, mientras que uno de los oficiales de la corte desvió la mirada, incómodo. El niño apretó los puños a los lados de su cuerpo. Ya había sentido ese tipo de desprecio antes. En las tiendas, en las calles, incluso en la escuela. Pero ahí, dentro de un tribunal, donde se suponía que la justicia debía ser ciega. Eso le hacía sentir algo diferente. Algo que ardía por dentro. Respiró hondo. No bajaría la cabeza. No esta vez. El juez negó con la cabeza, impaciente. Terminemos con esto. El tribunal no tiene tiempo para niños llenos de ilusiones. El niño levantó la mirada y encaró al juez. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme, segura. Con todo respeto, su señoría, el tiempo de la justicia debe ser para todos. Incluyéndome a mí. Un silencio absoluto se apoderó del tribunal. El juez frunció el ceño, un poco sorprendido. Esa no era la respuesta de un mocoso cualquiera. Pero aún así, no tenía idea de quién estaba frente a él. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando al niño con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Ah, así que ahora quieres darme una lección sobre justicia, muchacho. Su voz estaba impregnada de sarcasmo. El niño no se intimidó. Enderezó la postura, miró a su alrededor y luego volvió a fijar la vista en el juez. No quiero enseñarle nada, su señoría, dijo con un tono calmado, pero afilado. Pero ya que estoy aquí, creo que puedo recordarnos a todos lo que la justicia realmente debería ser. El murmullo en el tribunal creció. Algunos abogados susurraban entre sí, otros miraban al niño con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Nadie esperaba una respuesta así de un niño. El juez golpeó el mazo contra la madera, exigiendo silencio. Muy bien, si quieres hablar, entonces habla. Pero debes saber que cada palabra tuya aquí será juzgada. El niño respiró hondo. Sabía que ese momento era decisivo. La justicia no debería tratarse de quien tiene más dinero o más poder. No debería depender del color de la piel ni del lugar de donde venimos. Debería tratarse de la verdad. Pero, por lo que veo, a veces ni siquiera los jueces lo recuerdan. La sala se congeló. El juez guardó silencio por un instante. Una vena palpitó en su frente. ¿Estás insinuando que no sé hacer mi trabajo, muchacho? Estoy diciendo que muchos olvidan que la justicia debe tratar a todos por igual, respondió el niño sin titubear. Y que cuando un juez se burla de un testigo antes siquiera de escucharlo, quizá no esté tan comprometido con la justicia como debería. Un murmullo más intenso comenzó entre los presentes. El abogado defensor miraba al niño con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. El fiscal, en cambio, intentaba ocultar su inquietud. El juez golpeó el mazo nuevamente, esta vez con más fuerza. Ya he oído suficiente. Esta audiencia no es lugar para discursos filosóficos de un vacilo. ¿De un qué, su señoría? Preguntó el niño, arqueando una ceja. El rostro del juez se endureció. Se sentía presionado, desafiado, por un niño. Y eso lo irritaba profundamente. De un niño que claramente no entiende cómo funciona el mundo. El niño sonrió, pero no era cualquier sonrisa. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás no. Ah, pero sí lo entiendo, su señoría.
Lo entiendo muy bien. El juez frunció el ceño. ¿Cómo dices? El niño miró al abogado defensor, quien le hizo un leve gesto de asentimiento. Luego, volvió a mirar al juez. Lo entiendo porque no estoy aquí solo como un testigo cualquiera. Estoy aquí porque hay algo que usted aún no sabe sobre mí. Algo que puede cambiarlo todo. La tensión en la sala era palpable. Los jurados se miraban entre sí. El fiscal tragó saliva. El juez, ahora visiblemente incómodo, se ajustó la corbata. ¿De qué estás hablando, niño? El abogado defensor entonces se levantó y ajustó la toga. Con una mirada afilada, dijo: Su señoría, quizás sea momento de revelar quién es realmente este niño. El silencio se apoderó de la sala. Un escalofrío recorrió la espalda del juez. Algo dentro de él le decía que estaba a punto de escuchar algo que jamás habría imaginado. El juez, que hasta entonces había mantenido un aire de superioridad, ahora parecía inquieto. Su mirada alternaba entre el niño y el abogado defensor. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó, intentando mantener la compostura. Exijo una explicación ahora mismo. El abogado defensor esbozó una leve sonrisa. Sabía que ese momento quedaría marcado para siempre en la memoria de todos los presentes. Caminó lentamente por la sala del tribunal, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Su señoría, durante toda esta audiencia, usted ha subestimado a este niño. Lo trató como si fuera alguien sin valor, sin inteligencia, sin futuro. El juez resopló. ¿Por qué es solo un niño? No, su señoría, dijo el abogado, mirándolo directamente a los ojos. No es solo un niño cualquiera. El juez frunció el ceño. La tensión crecía con cada segundo. Entonces, el abogado se detuvo junto al niño y colocó una mano firme sobre su hombro. Este niño es hijo de uno de los jueces más grandes que este país ha tenido. El tribunal estalló en murmullos. El corazón del juez se aceleró. ¿Qué?, exclamó, su voz sonando más fuerte de lo que pretendía. El abogado asintió. Sí, su señoría. Este niño es hijo de nada menos que el excelentísimo juez Enrique Vasconcellos. El nombre retumbó en el tribunal como un trueno. El rostro del juez palideció. Conocía ese nombre. Todos lo conocían. Juez Enrique Vasconcellos. Uno de los jueces más respetados en la historia del país. Un hombre conocido por su integridad, su inteligencia y, sobre todo, por su lucha por la justicia. El juez miró al niño como si lo estuviera viendo por primera vez. Eso no puede ser verdad. El abogado defensor sonrió. Sí, sí puede. Este joven fue enviado por su padre para un experimento social. Una prueba para ver si el sistema judicial realmente trata a todos con justicia, o si todavía hay jueces que juzgan un libro por su portada. El juez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad lo golpeó como un puñetazo. No solo había subestimado a un niño. Había ridiculizado al hijo de uno de los magistrados más grandes del país. El silencio era absoluto. El niño cruzó los brazos y miró directamente al juez. Entonces, su señoría, ¿todavía cree que soy solo un mocoso sin futuro? El juez intentó decir algo, pero las palabras le faltaron. Tragó saliva, sintiendo el peso de su arrogancia volverse contra él como un espejo cruel. Había sido puesto a prueba, y había fallado. El juez se quedó sin palabras. Su rostro, antes impasible y arrogante, ahora estaba tomado por una mezcla de shock, vergüenza e incredulidad. Miró alrededor del tribunal, buscando algún tipo de apoyo, pero solo encontró miradas de reprobación y decepción. El fiscal, que antes lo acompañaba en sus burlas, bajó la cabeza, avergonzado. Los jurados se miraban entre sí, murmurando. El público presente, que hasta ese momento había observado en silencio, ahora ya no podía contener su indignación. El abogado defensor caminó hasta el centro de la sala, dejando que el silencio se prolongara unos segundos antes de continuar. Su señoría, cuando este joven entró aquí hoy, usted no vio a un ser humano. Solo vio el color de su piel, su ropa sencilla, y automáticamente decidió que no merecía respeto. Pero ahora que sabe quién es realmente, su actitud ha cambiado.
El juez abrió la boca para responder, pero no pudo formular una sola palabra. El abogado negó con la cabeza. Esto es la prueba de que el prejuicio está arraigado incluso en los lugares donde la justicia debería ser ciega. Pero usted no es ciego, ¿verdad, su señoría? Usted ve muy bien. Solo ve lo que quiere ver. El tribunal cayó en un silencio sepulcral. El juez se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor frío formarse en su frente. Su pecho subía y bajaba de manera acelerada, como si luchara por recuperar el aliento. Fue entonces cuando el niño, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su mirada, firme y decidida, se clavó directamente en la del juez. Hoy me humilló, su señoría. Me llamó mocoso sin futuro sin siquiera conocerme. Pero ¿sabe qué es curioso? Estudié mucho sobre usted antes de venir aquí. Sé dónde estudió, sé cuántas sentencias ha firmado, sé incluso cuáles han sido los casos más famosos que ha juzgado. Los ojos del juez se abrieron de par en par. Soñé con estar aquí algún día. Soñé con formar parte de este sistema. Pero al ver cómo fui tratado por usted, empiezo a preguntarme, ¿vale la pena? ¿Vale la pena luchar por un lugar donde todavía hay personas que juzgan a alguien antes siquiera de escucharlo? El juez sintió como si cada palabra del niño fuera un golpe directo a su orgullo. Quería responder, quería defenderse, pero sabía que no había justificación para lo que había hecho. El abogado miró al niño y sonrió. ¿Sabes la respuesta a eso, verdad? El niño sonrió de vuelta. Sí, vale la pena. Porque si personas como usted pueden usar la ley para oprimir, entonces personas como yo pueden usarla para cambiar el mundo. El tribunal estalló en aplausos. El juez cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propios errores caer sobre él. Nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. La humillación pública era inevitable. Pero más que eso, era merecida. Inspiró hondo, tratando de reunir fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Pero lo peor aún estaba por venir. El sonido de los aplausos resonaba en el tribunal, pero el juez apenas podía escucharlo. Su corazón latía acelerado, su mente daba vueltas intentando procesar todo lo que había ocurrido. Por primera vez en su carrera, se sentía desnudo ante todos. Su poder, su toga, su autoridad, nada de eso podía protegerlo del peso de la verdad. Miró al niño frente a él. Antes, lo veía como un simple muchacho pobre, alguien sin valor. Ahora veía a un joven brillante, alguien con más coraje y sabiduría que muchos adultos en ese tribunal. El juez respiró hondo y se levantó lentamente, acomodando su toga. El silencio llenó la sala. Todos esperaban su reacción. Miró al abogado, luego al niño y finalmente al público. Su voz falló. Carraspeó y lo intentó de nuevo. Hoy he cometido un error. Murmullos recorrieron la sala. Algunos parecían sorprendidos, otros escépticos. El juez bajó la cabeza, sintiendo la vergüenza arder en su interior. La verdad es que juzgué a este joven antes incluso de escucharlo. Usé mi posición para menospreciarlo, y eso va en contra de todo lo que la justicia debería representar. Dirigió su mirada al chico. Hoy has demostrado que eres más digno de este tribunal de lo que yo fui. Tu inteligencia, tu valentía, todo muestra que tienes un futuro brillante por delante. Y espero, sinceramente, que algún día pueda verte sentado en el lugar donde estoy ahora. El niño esbozó una leve sonrisa, pero permaneció en silencio. El juez entonces respiró hondo y tomó una decisión que jamás pensó que tomaría. Como una forma de reconocer el error que cometí y para asegurarme de que realmente se haga justicia. Recomendaré personalmente que recibas una beca completa para estudiar Derecho en la mejor universidad del país. Un murmullo recorrió la sala. El juez sabía que eso sorprendería a todos. Ni él mismo se había imaginado concediendo algo así. Pero, en el fondo, sentía que era lo correcto. El niño abrió los ojos con sorpresa. ¿Habla en serio? El juez asintió. Más que eso. Quiero seguir tu camino. Quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mereces. El niño tragó saliva, intentando contener la emoción. Durante años, había sido tratado como alguien inferior, como alguien que nunca tendría un lugar en el mundo.
Pero ahora, ahí, en ese tribunal donde había sido humillado, finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Respiró hondo y extendió la mano. El juez vaciló por un segundo, pero luego la tomó y la estrechó con firmeza. Ese apretón de manos no era solo un gesto. Era el comienzo de una nueva era. El gesto entre el juez y el niño llevaba un peso simbólico que nadie en esa sala podía ignorar. El tribunal, que antes era un escenario de prejuicio y desigualdad, se convertía en un símbolo de redención y esperanza. Los murmullos entre los abogados, jurados y espectadores continuaban, pero ahora con un tono diferente. Ya no eran susurros de incredulidad o burla. Eran de respeto. De admiración. El abogado defensor del niño sonrió satisfecho y puso una mano sobre su hombro. «Te lo mereces», le dijo en voz baja. El niño lo miró y sonrió. Durante tanto tiempo, escuchó que no tenía oportunidades, que nunca sería más que un niño pobre. Pero ahí estaba, no solo demostrando lo contrario, sino siendo reconocido por aquellos que alguna vez lo menospreciaron. El juez respiró hondo y miró a todos en la sala. «Espero que este día nos sirva de lección a todos. No debemos juzgar a nadie por su apariencia o su origen. La justicia debe ser ciega ante el prejuicio y abierta al mérito». Las palabras resonaron en la sala, afectando a todos de diferentes maneras. Algunos abogados bajaron la cabeza, avergonzados al darse cuenta de que, en algún momento de sus carreras, también habían cometido errores similares. Otros, los más jóvenes, parecían inspirados, como si estuvieran presenciando el inicio de un verdadero cambio en el sistema al que alguna vez soñaron pertenecer. Al otro lado de la sala, un periodista escribía frenéticamente en su celular. Sabía que esta historia debía ser contada. Un juez que había despreciado a un niño humilde y, al final, reconoció su valor. Al público le encantaría saberlo. El juez miró al niño una vez más. «Tienes un futuro brillante por delante. Y estaré observando tu camino». El niño asintió con una mirada decidida. Sabía que ese era solo el primer paso de muchos. Pero, por primera vez en su vida, sentía que estaba en el camino correcto. El martillo golpeó la mesa. Caso cerrado. Y, con eso, el niño dio su primer paso hacia el destino que siempre mereció. El tribunal estaba cargado de una energía intensa. El juez miraba al niño frente a él y, por primera vez en toda la audiencia, parecía inseguro. Su mirada se movía de un lado a otro, como si intentara procesar todo lo que había sucedido. El silencio en la sala era casi asfixiante. Todos sabían que estaban presenciando algo grande. Algo que iba más allá de una simple audiencia. El abogado defensor respiró hondo y, sin apartar la mirada del juez, dio unos pasos adelante. «Su señoría, creo que ahora está claro que este joven no es solo un niño sin futuro, como lo llamó. Ha demostrado inteligencia, dominio de los hechos y, sobre todo, valentía. ¿Qué más podría pedir un juez de alguien que busca justicia?». El juez permaneció en silencio, con los músculos de la mandíbula tensos. Siempre había tenido control absoluto del tribunal, pero ahora se sentía pequeño. El público, antes inquieto, ahora esperaba la respuesta del magistrado. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente observaban la escena, incapaces de apartar la mirada. El niño, que hasta entonces había mantenido la calma, sintió el peso del momento. Por más que hubiera demostrado fortaleza, seguía siendo solo un chico enfrentando a uno de los hombres más poderosos de ese tribunal. Pero sabía que no podía retroceder. «Su señoría», dijo con voz firme, aunque cargada de emoción, «cuando crucé las puertas de este tribunal hoy, sabía que enfrentaría resistencia. Lo he vivido toda mi vida. Pero siempre creí que la justicia es para todos. Que dentro de estas paredes, el color de piel, la clase social y el origen no deberían importar». El juez entrecerró los ojos por un momento. Quería responder, quería reafirmar su autoridad, pero en ese instante, sabía que era imposible. «Estudié las leyes porque creo en ellas», continuó el niño. «Y si hoy estoy aquí, es porque quiero demostrar que nadie debería ser juzgado por su apariencia». El juez bajó la mirada hacia la mesa, como si buscara una salida a aquella situación. Pero no había escapatoria. El abogado defensor dio un paso adelante, su voz cargada de impacto.
Su señoría, este joven merece respeto. No porque sea hijo de alguien importante, sino porque es capaz. Porque representa a cada joven que alguna vez fue subestimado, a cada niño que ha escuchado que nunca llegará lejos. El juez tragó saliva. Sabía que ese momento quedaría marcado para siempre. La tensión en la sala era casi palpable. El niño mantuvo su mirada fija en el juez, esperando su reacción. El tiempo parecía haberse ralentizado. ¿Qué diría ahora? El público se inclinó levemente hacia adelante, esperando su respuesta. Y entonces, ocurrió algo inesperado. El juez respiró hondo y sus hombros cayeron ligeramente. Miró al niño con una mezcla de arrepentimiento y algo que parecía respeto. Aún así, las palabras correctas parecían atascadas en su garganta. Todo el tribunal aguardaba. ¿Qué haría ahora? El silencio que dominaba la sala pesaba toneladas. El juez miró al niño frente a él, y la expresión dura que siempre había llevado comenzó a desmoronarse. Por primera vez, quizás en su vida, sintió algo que nunca se había permitido: vergüenza. Acomodó su toga, aclaró la garganta e intentó recuperar su postura imponente. Pero ya no había forma de ocultarlo. Todo el tribunal había sido testigo de cómo su arrogancia se desmoronaba ante la inteligencia de aquel niño. Se levantó lentamente, recorriendo con la mirada la sala llena de espectadores. Cada rostro reflejaba algo distinto, algunos estaban impactados, otros satisfechos, y muchos lo observaban con expectativa, esperando escuchar lo que diría a continuación. Comenzó, pero dudó. Ese momento no era solo una disculpa. Era un punto de inflexión. El abogado defensor cruzó los brazos, esperando. El niño mantuvo la cabeza en alto, firme, aunque dentro de él, su corazón latía con fuerza. Hoy cometí un grave error, dijo finalmente el juez, con una voz que sonaba diferente a la de antes. Ya no había desprecio ni la arrogancia de un hombre que se creía incuestionable. Cuando este joven entró en este tribunal, lo juzgué antes siquiera de escucharlo. Lo traté con desdén, sin considerar su inteligencia y determinación. La sala seguía en absoluto silencio. El juez respiró hondo antes de continuar. Pero hoy, aprendí una lección. Una lección que debería ser obvia para cualquiera que vista esta toga. La justicia no puede determinarse por el color de piel, el estatus o los prejuicios. La justicia es para todos. El niño sintió un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras de boca de aquel hombre era algo que jamás imaginó. El juez entonces se volvió hacia él, y sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban algo diferente. Te debo una disculpa, dijo con sinceridad. Y más que eso, te debo reconocimiento. Los murmullos comenzaron entre el público. Todo el tribunal estaba presenciando algo sin precedentes, un juez admitiendo su error públicamente, delante de todos. El abogado defensor esbozó una leve sonrisa y luego habló. Su señoría, creo que este joven merece más que una disculpa. El juez asintió y luego hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia uno de los oficiales de la corte y le hizo un gesto con la cabeza. El hombre trajo un sobresellado y se lo entregó al juez, quien lo abrió y lo leyó por un momento antes de levantar la mirada hacia el niño. Dada tu inteligencia, valentía y dominio de las leyes, tengo el placer de anunciar que te estamos otorgando una beca completa para estudiar Derecho en una de las mejores universidades del país. El impacto en la sala fue inmediato. Hubo un instante de silencio absoluto antes de que los murmullos explotaran. Algunas personas sonrieron, otras aplaudieron en voz baja. El niño abrió los ojos con asombro. Su corazón pareció detenerse por un segundo. ¿Esto es real?, preguntó con la voz temblorosa. El juez asintió. Tienes un futuro brillante. Y espero que, algún día, te conviertas en un gran juez. Mejor de lo que yo fui hoy aquí. Las palabras del juez, cargadas de arrepentimiento y admiración, marcaron aquel momento como uno de los más memorables en la historia del tribunal. El abogado defensor puso una mano sobre el hombro del niño. Siempre supe que eras especial. Ahora, el mundo entero lo sabe también. El niño sonrió, conteniendo las lágrimas. Miró a su alrededor y vio los rostros de aquellas personas que antes dudaban de él, ahora llenos de respeto.
Salió del tribunal con pasos firmes, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si iluminara el camino hacia un futuro prometedor. Ese no era el final de su historia. Era solo el comienzo.